realizar en cada uno de nuestros pacientes. Muy bien, no sé, Inge, si logró crear las salas. Estamos en el proceso, doctora. Por favor, unos minutitos. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, esperemos unos segunditos. Mientras tanto, vamos a presentar. Bueno, mientras creen las salas, vamos a avanzar un poquito más en las generalidades para hacer, en este caso, los casos clínicos en el resto de la clase y el día de mañana basarnos ya en tablas geriátricas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, porfa, Inge, mientras tanto, vamos a continuar. El día de ayer nos habíamos basado en algo muy importante, que era los cambios fisiológicos del adulto mayor. Y cuando estamos hablando de cambios fisiológicos, estamos hablando de la normalidad. Entonces, nosotros habíamos tenido las teorías del envejecimiento, que nos basábamos en 4 teorías definitivas, ¿no? La primera, que es la división y la regeneración celular. La segunda, que era la disminución de la capacidad de hacer frente a los errores de la cadena del ADN. En este caso, como conocen ustedes, tenemos cuántas cadenas en el ADN, ¿cuántas? ¿Quién sabe? ¿Cómo está formado el ADN de las personas? ¿Han visto el dibujito de la escalera? ¿Sí, no? ¿Quién se acuerda? Eso nos dan desde la secundaria. Bueno, para mañana vamos a leer un poquito sobre esto. Además, vamos a encontrar muchísimos radicales libres y vamos a encontrar un debilitamiento de nuestro sistema inmunológico y endocrinológico. Cuando hablamos del sistema inmunológico, ¿a qué se refiere el sistema inmunológico? ¿Quién me dice a quién se interviene, a qué interviene o qué piensan cuando hablan del sistema inmunológico? ¿Han escuchado ustedes sobre la cascada de la inflamación? ¿Cómo se produce la cascada de la inflamación? Es otra pregunta que vamos a consultar para el día de mañana, ¿sí? Y el sistema endocrino, que generalmente el sistema endocrino está compuesto por una cadena de glándulas. Iniciemos desde la parte superior. Tenemos a la glándula pineal, encargada muchísimas veces de nuestro sueño. Vámonos un poquito más abajo, tenemos a nuestra glándula tiroides, tenemos a nuestra hipófisis, tenemos a ¿qué más? ¿Qué más tenemos? El páncreas, eso no es una glándula, es una glándula de secreción exócrina y endocrina. ¿Qué más Ovar, tenemos? los Los ovarios, ovarios, muy bien, los ovarios, los que es una glándula, testículos, los testículos, ¿qué más las, tenemos? también tenemos las Las glándulas glándulas suprarrenales. suprarrenales, Ajá. muy bien. Exactamente. Entonces, ¿cuál es una de las patologías más frecuentes que se presenta ahora en la actualidad de una glándula endocrina que está siendo alterada? Nuestra tiroides. No sé si ustedes han escuchado de las patologías tales como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que se presenta muchísimo esta patología. Entonces, las teorías sobre el envejecimiento están netamente relacionadas con estas 4 teorías. Entonces, ¿qué depende para tener un envejecimiento secundario? Depende de múltiples factores, ya sean intrínsecos y factores extrínsecos. Cuando nosotros hablamos de factores, ¿han escuchado la palabra modificables y no modificables? Dentro de los no modificables tenemos a la edad, tenemos al sexo, tenemos a la etnia, pero dentro de los modificables vamos a tener, ¿a qué nomás? A la alimentación, al sedentarismo, en este caso a la actividad física. Vamos a tener a qué más? Tabaquismo, alcoholismo,
pacientes multidrogo o multifármacos, en este caso que consumen abundantes fármacos de cualquier tipo, ¿no? Es importante nosotros tener en cuenta que el envejecimiento depende también del grado de cuidado que tengamos, de grado de cuidado y de respeto que tengamos cada uno a nuestro cuerpo, tales como que, como vamos a ver, los factores extrínsecos, la alimentación, el consumo del alcohol, el consumo del tabaco, la exposición al sol. Recordemos que el sol nos da algo muy importante que se llama la vitamina E. D, la vitamina Ay, D, ¿sí? La vitamina que no se sintetiza por sí sola en nuestro cuerpo. La vitamina D, nosotros la captamos de los rayos del sol, pero los rayos antes de las 9 de la mañana. Es por eso que cuando nace un bebé, el médico le dice, póngale desnudo detrás de una ventana que tome los primeros rayos de la luz solar. ¿Es verdad? En los pacientes adultos mayores sucede lo mismo. Nosotros necesitamos hacer una recaptación de vitamina D para el fortalecimiento osteomuscular. Las personas no necesitamos broncearnos a las 12 del día porque los rayos solares vienen siendo dañinos para nuestra salud. Pero si nosotros tomamos los primeros rayos solares durante las primeras horas de la mañana, esto va a ser muy beneficioso. Además, también es importante el patrón conductual tipo A y el metabolismo y el funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular. El estrés, ¿qué piensan del estrés? ¿El estrés contribuye o no contribuye al envejecimiento? Sí eh, contribuye, buenas noches, doctorita. Sí contribuye al envejecimiento porque nos trae muchas consecuencias y muchos problemas para ¿cómo es? Para nosotros. O sea, vienen muchos Exactamente. problemas en tanto como dolores de cabeza, viene, o sea, muchos problemas para nosotros. No puedo explicarle más, mil disculpas. No, no se preocupen. Y es más, yo voy a profundizar un poquito más en la palabra estrés. El estrés a nivel mundial ya es conocido como una enfermedad. Las personas que tienen estrés tienen un nivel de cortisol elevadísimo en el cuerpo. Tienen una posibilidad, en este caso, de resolución de problemas muy bajo, muy bajo. Es como que ustedes se les quemó el arroz y ustedes, como su nivel de cortisol está tan alto, ustedes están pensando en que se quemó el arroz, sienten sentido de culpabilidad, no saben cómo van a solucionar, no saben cómo van a eliminar el olor de la casa. Por hacerlo, un ejemplo muy sencillo, el estrés eleva los niveles de cortisol del cuerpo, no permite la resolución de problemas, ayuda al envejecimiento precoz. ¿Quién de ustedes, chicas, porque solo tengo chicas en el foro, quién de ustedes no se ha encontrado con una persona que han cursado la escuela juntas, el colegio juntos y ustedes le ven? Puede ser que le ven mucho más joven o mucho más mayor. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes dicen, oh, ¿por qué está tan mayor? ¿Qué le pasó? Es en este caso un envejecimiento prematuro al que estuvo enfrentada esta paciente, ya sea de cualquier tipo de estrés o de cualquier tipo de trastorno o de cualquier tipo de enfermedad que no permitió que exista una renovación celular. ¿Sí? Muy bien. Y hablando de los cambios de la visión que ayer hablábamos, como ustedes pueden observar, nosotros tenemos en nuestro lado izquierdo, estamos observando la anatomía del ojo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una adecuada anatomía y fisiología, nosotros tenemos la posibilidad de que nuestro reflejo fotomotor se encuentre activado y normal. ¿Cómo medimos el reflejo fotomotor? No podemos acercar directamente la luz hacia nuestro ojo, sino que tenemos que entrar desde el borde externo lentamente hacia el borde interno para poder observar que la respuesta pupilar y la respuesta pupilar tenemos, ustedes han visto a los pacientes que consumen algún tipo de sustancia estupefaciente, ¿cómo tienen las pupilas? ¿Cómo tienen las pupilas? Bien dilatadas. Ya, muy bien. Entonces tienen anisocoria o en este caso miosis. Vamos a ver nosotros cuando estamos hablando de un paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico grave, se cayó y se golpeó. ¿Las pupilas reaccionan?
No, las pupilas no No. dan el reflejo fotomotor. Entonces, hablando del adulto mayor, los cambios significativos que se dan son la reducción de la pupila y el aumento de la latencia del reflejo pupilar. Vamos a tener el obscurecimiento del humor vítreo. Tenemos dos tipos de humores o dos tipos de contenido líquido en el ojo, el humor vítreo y el humor acuoso, ¿no? Tenemos la pérdida de flexibilidad y amarillamiento del cristalino. Además, la pérdida de agudeza visual, que ayer habíamos hablado, de que la pérdida de la agudeza visual nosotros la transcribíamos en una palabra llamada perdicia. Además, nosotros tenemos la reducción del campo visual más o menos a unos 140 grados. Además, mayor sensibilidad a la luz brillante, vamos a tener más deslumbramiento y menor percepción de la profundidad. En cuanto a los cambios de la visión, vamos a ver que vamos a tener dificultad para distinguir colores fríos, además menor sensibilidad al contraste claro-oscuro, dificultad para la percepción de los estímulos ambiguos. Las enfermedades más frecuentes que se presentan en el adulto mayor son las cataratas. ¿Han visto una sombrita en forma de nube que presentan los pacientes en el borde superior? También el glaucoma, que se traduce al aumento de la presión intraocular, y la degeneración macular senil. Muchos de estos problemas son solucionados diseñando espacios adecuados para las personas adultas mayores. Dígame, Gaby. Doctora, un favor, necesito que me ayude. En este espacio que usted habla de los cambios de la visión, ¿hay cómo prevenir o estimo yo que esto es inevitable Sí, durante el cambio de la edad? tenemos cambios fisiológicos que se van a dar de acuerdo a, en este caso, al avance de nuestra edad. Solo que en adultos mayores, en algunos, se va a presentar mucho más antes y en otros muchos más después. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos hablando del diseño de espacios óptimos para nuestros adultos mayores, estamos hablando en lugares donde no exista mucho estímulo visual. Por ejemplo, ustedes han escuchado que no es bueno que los niños pasen al frente de una pantalla más de 50 minutos en el día. ¿Han Sí, lo escuchado hemos eso? escuchado, Sí. doctorita. Ya, muy bien. Entonces hay Sí. personas que pasan bajo este riesgo con sobreestímulos frecuentes y permanentes. Tal vez pasan muchas horas del día con reflejos y en este caso con estímulos visuales excesivos. Por ejemplo, ustedes han escuchado que es muy malo tener la computadora frente a una ventana porque hay el riesgo visual, porque la luz interactúa con la pantalla de la computadora y nosotros hacemos un sobreesfuerzo visual para poder captar la imagen. Sí, lo ¿Sí? hemos escuchado. Ya, entonces, ese es uno de los riesgos. Otro riesgo va a ser cuando empezamos ya con presbicia a partir de los 45 a 50 años, nosotros tenemos tendencia a alejar el texto porque vemos mucho mejor de lejos que de cerca, pero identificamos nosotros que nuestro paciente necesita un apoyo de lentes para poder mejorar su ángulo de visión o su agudeza visual, pero no lo hacemos, continuamos años tras años tras años. Entonces es lo mismo que en la piel. ¿Qué nos dicen? Colocarnos un bloqueador solar cada 2 horas, pero hay personas que se colocan el bloqueador solar en la mañana y ya no se colocan en ninguna hora del día. Entonces tenemos el riesgo solar. Mientras existe el riesgo, existe la posibilidad. Es por eso que les decía que existe el envejecimiento precoz, porque tenemos a nuestro cuerpo bajo una serie de